Paz de Cristo, hermanos. Praise the Lord, brothers and sisters. En esta hermosa mañana, hermanos, de domingo 30 de enero, que viene siendo el último, o 31, perdón, el último día del mes de enero de 2021. Today is the last day of January, the 31st. And we're going quickly into February already. Ya vamos a entrar en el mes de febrero, hermanos. Yo los estoy saludando desde Menifee. En esta mañana, hermanos, doy gracias a Dios, ¿verdad? Por las lluvias que hemos recibido, ¿verdad? Pues sí, las lluvias que estos días estuvo lloviendo. I thank the Lord for the rain that we got the last few days, and then the sun that we got yesterday and today. Y hermanos, en esta mañana es para mí un placer saludarles a todos, empezando desde Comunidad Cristiana Casa de Dios, que es la iglesia que pastoreamos en la ciudad de Paris, ¿verdad? Nuestros hermanos, miembros ahí primeramente, y también a todos los demás hermanos, hermanas que tenemos alrededor de muchas partes que también nos escucharán en este día. I want to welcome, first of all, our church, Comunidad Cristiana Casa de Dios in Paris, and our members, and everyone else that will be joining us or watching one way or another this preaching this morning. Y estimados hermanos, todavía estamos en clausura de los servicios en el templo. We're still in cancellation of our services, indoor services in our church, and of course because of the weather conditions, we cannot have it outside. Our services are usually 3 o'clock in the afternoon, and by that time, things get very, very cold. So we've decided to, for a while, just have our services from here and send the preachings to everyone, the Word of God. Hemos decidido, hermanos, de que, ¿verdad? Con la situación del COVID, como está y ha ido, hermanos, ¿verdad? Que cancelamos los servicios desde diciembre 22, fue nuestro último servicio en el templo. Y pues estamos todavía en espera para que haya mejores, ¿verdad?, noticias de que tanto el condado, el estado, nos dé luz verde y bajen, ¿verdad?, los casos de COVID y las muertes. Hermanos, seguimos escuchando de muchos que han muerto. Aquí, hermanos, enseguida de nosotros, un pastor, ¿verdad?, acaba de morir. A pastor nearby and the city of Menifee has died from complications of COVID. Así que, hermanos, esto es algo todavía real, ¿verdad? Muy real, y no queremos poner a nadie en riesgo de la membresía, ¿verdad? Especialmente nuestros hermanos que son de la tercera edad. We don't want to put anyone in risk, especially those that are in the third age or silver age, golden age, or however that's said. And we can definitely wait for, I don't know, maybe a few more weeks. We are praying to the Lord to show us when we should open up our services. Estamos pidiéndole a Dios que nos enseñe cuándo debemos de abrir los servicios. En este día, hermanos, desde el día de noche, me vino un pensamiento que quiero compartir con ustedes. Since last night, quiero decirles así brevemente, estaba escuchando no era predicación, era una entrevista. I was watching an interview, and the speaker was talking about some things very interesting. Estaba hablando, hermanos, de cosas muy interesantes y me llamó la atención. Y en un momento dado, se puso, ¿verdad?, invitó a orar. Y yo me añadí a esto. In watching this, I also joined in the prayer. And the Spirit of God just came upon me and those that were in that meet very powerfully, muy poderosamente, hermanos. Y una libertad muy tremenda de hablar en lenguas, de gozarse uno en la presencia de Dios, to feel God's presence in a very tremendous way, and connect not only with those that were on the other side of the screen, but also to feel God's presence, de sentir la presencia de Dios.
Y se me vino un pensamiento, hermanos, de cómo estarán todos los hermanos. Eh, ¿Cuál será la condición o la necesidad espiritual? ¿Cuántos esperan estar en el templo para poder sentir la presencia de Dios? ¿O cuántos han hecho un modelo de sus vidas de que solamente en la iglesia pueden abrirse y hablar en lenguas y sentir la gloria de Dios y la presencia de Dios? Y en muchos lugares se han cerrado las puertas, se han cerrado o muy limitadamente. So what I'm saying is, it occurred to me that the thought that how many brothers and sisters are not feeling God's presence in their homes, that they have made it a model to just wait when they get to church, and that at the temple or sanctuary, that's where they feel God's presence, they open up. And it occurred to me that I needed to speak about this, que necesitaba hablar de esto, hermanos. And I want to encourage everyone that is listening this morning to get into the presence of God, that you need to connect. That those of us that have the Holy Ghost, that have received the Holy Ghost, with the evidence of speaking in tongues, we have to make it a point to connect with God's presence in our homes. I'm not saying daily, but it would be nice if you could do that daily, but very, very often. As you listen to God's word, as you listen to preachings from a variety of sources, you pray in your home, and you get connected with God's presence, and you begin to speak in other tongues. I'm saying that for those that have already received the Holy Ghost. Estoy diciendo, hermanos, que qué tan importante es que todos aquellos que hemos recibido Espíritu Santo, no esperemos que la iglesia se abra, sino que en su casa usted conecte con la presencia de Dios y hable en lenguas, ya sea al estar escuchando predicaciones, y hay muchas, ¿verdad?, formas de escucharlas. Al usted estar leyendo la palabra en su casa, haciendo tiempo, alabando, cantando, orando, y que usted sienta la presencia y el poder del Espíritu Santo en su hogar. Y hermanos, en este día quiero hablar precisamente de esto. Tenemos hermandad que todavía no ha recibido el Espíritu Santo. Tenemos nuevos convertidos que todavía no reciben el Espíritu Santo. We have converts, newcomers at church that have not received the Holy Ghost, and not only at the church we pastor, but I believe everywhere. Y no podemos esperar que abramos las congregaciones para que reciban el Espíritu Santo. We cannot wait. So, en este día yo quiero hacer, para aquellos que me escuchen, hermano, hermana, si usted no ha recibido el Espíritu Santo, hablando en otras lenguas como promesa de Dios, yo quiero decirle que usted lo tiene que buscar en su hogar. Aunque no haya ministros, aunque no esté su pastor, usted tiene que pedirlo. No se espere a llegar al templo. Puede durar todavía meses para que en su iglesia se abra, ¿verdad?, los servicios allí. Brother and sister, if you have not received the Holy Ghost, speaking in other tongues, and I'm going to get into that here shortly, and your pastor's not there, and, there's not a minister, but you're there, your family's there, you need to ask God to give you, as the promise, as He promised, His Holy Ghost. And you need to speak in tongues, because that is the completeness. You've been baptized in Jesus' name, but now you need to be baptized of the Spirit to be complete. Usted ha sido bautizado en el nombre de Jesucristo, pero no ha recibido el Espíritu Santo, todavía no ha hablado en lenguas. Hermano, necesita usted recibirlo. No se espere a que se abra el servicio. Usted lo tiene que recibir. Quiero, hermanos, ¿verdad? Algo me sentí tan fuertemente, ¿verdad? Y pensé, ¿qué si, verdad? ¿Qué pasaba en la iglesia primitiva? ¿Dónde recibieron la hermandad, la mayoría, el Espíritu Santo? Where were the new converts, the new brothers and sisters that were baptized in the first century? Where did they receive it? And folks, they got it in homes. La mayoría lo recibió en sus hogares, ya sea en el aposento alto, pero también en sus hogares, hermanos, ¿verdad? Many received the Holy Ghost in their homes, in the upper room. Well, that was one group that received it, but everyone else, I'm sure they received it in their homes. Why? Because there were only synagogues at the time. Habían sinagogas,
Y estoy seguro que allí no permitían que los cristianos entrasen. They did not allow Christians to, or newcomers of the new way to go in there. So they had to be at homes. Y hermanos, en esta pandemia, estamos tan acostumbrados a estar en el templo para hacer todo, para cantar, para ofrendar, para, hermanos, recibir la palabra, para sentir la presencia de Dios. Estamos tan acostumbrados a que todo se haga en el santuario y no nada sucede en la casa. We are so used to that everything happens at church, right? You know, you go and you sing, you clap your hands and you rejoice and you give your offerings and you receive the word and you just receive the you know, you feel the presence of God. You know, we've been accustomed for many years that nothing happens unless it's at church. At the church, by that I mean the building, el edificio, hermanos. Y Dios nos está permitiendo, casi ya un año, hermanos, piense, va a ser casi un año, vamos a entrar a febrero, y en 2 meses va a ser un año que empezó todo esto, ¿verdad? Toda esta situación de la pandemia. It will be a year, in about 2 months will be a year, once we get into March. Around the 13th of March, around there, 13 de marzo, yo me acuerdo. Pero hermanos, ya no nos falta mucho. Y en este año, hermanos, Dios nos ha permitido estar la mayor parte en el hogar, en la casa, de no poder ir a los servicios. A veces sí, a veces no, a veces se abre, a veces se cierra, ¿verdad? Como nos ha pasado a nosotros, cerramos al principio, abrimos otra vez, y así hemos estado. You know, many churches have been open and then closed and open again. And, you know, what is God saying to us? ¿Qué es lo que nos está diciendo nuestro Dios, nuestro Señor? Que ahí en el hogar tenemos, en su casa, tenemos que hacer, hermanos, un servicio, ¿verdad? En alguna forma tenemos que buscar la presencia de Dios y que las cosas sucedan allí en el hogar, que usted lea la palabra de Dios, que usted ayune, que usted ore, que usted escuche la palabra, hermanos, que usted sienta la presencia, que usted hable en lenguas. You know, you need to speak in tongues at home. You need to feel God's presence. Don't wait until it, you know, and God has been allowing us this opportunity to go back into the homes, de regresar a las casas, hermanos. El evangelismo también, hermanos, por este medio también. Hemos estado dando estudios bíblicos a través de esta forma, no nomás el sermón de hoy, pero hemos estado trabajando con algunas personas a través de este medio porque no podemos ir a sus casas. We can't go to the homes. Entonces, desde la casa se puede hacer mucho y lograr. Quiero compartir con usted algunos textos, especialmente para aquellos hermanos que o no están convencidos de que tienen que hablar en lenguas, o aquellos que todavía no se bautizan, que son nuevos o nuevos conversos. I want to go into the Word today, and I want to tell you, you know, just maybe verses that you already know and heard, but I want to tell you how important it is to receive the presence of God, to be baptized in the Holy Ghost, and speak in tongues. Es tan importante que usted reciba el Espíritu Santo. No se espere. Entonces, hermanos, voy a llevarlo al libro de Joel. I'm going to go to Joel. Un pasaje muy importantísimo. Importantísimo. This is a very important, and among others, in the Old Testament. Joel 2:28 and 29. Joel 2:28 y 29. Lo voy a leer en inglés y en español. Dice así: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Derramaré futuro, sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y el 29, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días futuro. And it shall come to pass afterward that I will pour out my spirit upon all flesh, and your sons and your daughters shall prophesy. Your old men shall dream dreams, your young men shall see visions, and also upon the servants and upon the handmaids in those days I will pour out my spirit. God doesn't care if you're rich or poor. A Dios no le interesa si usted es rico o pobre. Si hermanos, era libre o era siervo, if you were servant or you were freed or servant, porque hermanos, en el tiempo que Dios derramó el Espíritu Santo, había todavía servidumbre, había quienes estaban bajo servidumbre. At the time when the Lord first brought in His Spirit, there was servitude. People were servants, slaves to a certain degree,
okay, in those times under the Roman Empire, and there were so many things. So God said, it doesn't matter who you are, it doesn't matter what your status is in society, no importa que sea tu status en la sociedad, en cuanto, verdad, pobre, rico, siervo o libre o siervo. It doesn't matter to God. If you were a servant or not, or rich or poor, or middle class, it didn't matter. If you believed in Him, si usted creía en la palabra, usted creía en la palabra, en la predicación del evangelio, if you believe God's preaching of the gospel, and you believed in the promise of the Old Testament, usted creía y cree en la promesa del Antiguo Testamento, de aquí de Joel. Amén. Entonces usted podía recibir esa promesa. Y lo hizo aquí, dice, sobre vuestros hijos y todo esto, vuestras hijas, ancianos, cubría todas las edades. It covered all the age levels also too. Hermanos, entonces si usted creía y creía en esta promesa, y usted lo pedía, amén, and you would ask, I'm talking about those in the first century, en el primer siglo, y ellos creían y lo iban a recibir, porque era promesa del Señor Jesucristo, del Padre. En Isaías 28:11, Isaiah 28:11, dice, porque lengua de tartamudos y extraña lengua hablará a este pueblo, perdón. Aquí, hermanos, nos da una referencia de las lenguas, de la forma en que iba a hablar y que la gente iba a escuchar, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. Isaías 28:15, para que lo apunte, Isaías 28:15. Isaiah 28:11, Isaiah 28:11, the word of God says, for with stammering lips and another tongue will he speak to his people. For with stammering lips and another tongue will he speak to his people. That's a declaration that there was going to be a sign. The Hebrews, obviously they spoke, the Hebrew language, and in the first century, of course, they spoke not only one language. There was a Greek, and there was Latin, and the Hebrew, and also so on and so forth. But God needed to speak to them in a way that they would understand. Hermanos, en el primer siglo se hablaban varios lenguajes que se cargaban, ¿verdad? En ese tiempo, el griego, el latín, ¿verdad? Los judíos, el hebreo, amén, y etcétera. Entonces, el arameo también. Entonces, pero no escuchaban a los profetas, no escuchaban, ¿verdad?, a los siervos de Dios. Y dijo Dios, yo voy a hablarles en una forma que me van a entender. I will speak to them in a way that they will listen. Y por eso, hermanos, no solamente estas escrituras y otras que se encuentran también, hermanos, en el Antiguo Testamento, que no tengo tiempo, o en Ezequiel, en Isaías, etcétera. Amén. Y estas escrituras de promesa que el Señor quería derramar su espíritu y hacerlo algo personal en la vida de cada uno, entrar en uno, to infill people and have them feel His presence and have an evidence of the tongues. And that's what the Holy Ghost does. It is a language unto itself. Es un lenguaje, hermanos, dice, ¿verdad? De lenguas de ángeles. O de humanos, tal vez también. Pero hermanos, en el día de Pentecostés, ¿verdad? Dios permitió esto. Pero antes de llegar ahí, antes de llegar al libro de los Hechos, before I get to the book of Acts, quiero hablarles de lo que el Señor Jesucristo dijo cuando el Señor, que es Dios y se humanó, when God became flesh in the person of the Lord Jesus Christ. I want to go there first. Y que estas escrituras, hermanos, es para recordarle a usted la importancia de recibir el Espíritu Santo. Aquí en Juan 7:37 y 39, John 7:37 through 39, voy a leerlo primero en español, dice, mas en el postrer día de la fiesta Jesús se ponía en pie y clamaba diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, tenía que creer en la Escritura. Amén. Ríos de agua viva correrán de su vientre. Y entre paréntesis hace una aclaración. Y esto dijo del Espíritu que habían
que habían de recibir los que creyesen en él, o sea, después, en el día de Pentecostés, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no estaba aún glorificado. Cuando Jesús dijo estas palabras, well, let me read it first in English. I'm getting too excited here, I'm sorry about that. The book of John 7, I'm going to go there right now. Verses 37 to 39. In the last day, the great day of the feast, Jesus stood and cried, saying, If any man thirst, let him come unto me and drink. He that believeth on me, as the scripture has said, out of his belly shall flow rivers of living water. And then in parentheses, it makes this declaration. But spake he of the Spirit, which they that believe on him should receive, future tense. And then it says, last my place, for the Holy Ghost was not yet given, because Jesus was not yet glorified. Estimados hermanos, nosotros entendemos el asunto de la unicidad. We understand the oneness concept. We preach and teach and we believe in oneness. Nosotros creemos en la unicidad de Dios, que Jesús es Dios, que Él es el Padre, que Él es el Hijo en la carne, pero también el Espíritu Santo, cuando Él ascendió, tomó su forma de Espíritu. I mean, we believe in the oneness concept that Jesus is God. He is the Father. He is the Son, of course, in the flesh, but He also is the Holy Ghost. When He was glorified and went up, He no longer needed a body, human body, but was glorified. We know that Jesus is God. Así que, hermanos, Jesús hizo estas promesas también, no solamente las hizo Él en el Antiguo Testamento, pero ahora las hace aquí entre sus discípulos. Not only that Jesus, when He was God, when He was the Father to Israel, and He was not in the flesh yet, He made the promises that He would pour His Spirit upon the flesh, but now here He's saying that anyone believe in Him, as the scripture says, rivers of living water will flow out of them. And then it says in parentheses that He said He was saying those things. The Holy Ghost was not yet given because Jesus was not yet glorified. As Jesus was in the flesh, He could not pour out His Spirit because there was a limitation, and that was His flesh. He needed to be received up in heaven. Él tenía, hermanos, que ascender al cielo y tomar su forma antigua o previa, para decirlo mejor. Y el cuerpo que había tomado por 33 años, dejarlo en el oficio, el ministerio del Hijo, amén, dejarlo y regresar a su forma original. Entonces sí podía Él entrar en los creyentes. Pero hermanos, como dijo aquí, ¿verdad? El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. Y esto es la presencia de Dios. This is the presence of God. This is why what I'm telling you, everyone that has not received the Holy Ghost, you need the Holy Ghost. You need that river of living water in your life. Usted necesita esa corriente de aguas vivas que Jesús prometió, hermanos, en ese instante, son para usted también, pero usted tiene que creer esto, tiene que creer que usted los tiene que recibir y que Dios lo va a traer en forma de hablar en lenguas. Ahora, todos podemos sentir la presencia de Dios, podemos sentirla, pero no quiere decir que ya lo ha recibido, tiene que haber una evidencia. There is an evidence there. Entonces, estimados hermanos, al leer todo esto, ¿verdad? El Señor lo prometió o lo dijo ahí, pero todavía iba a pasar unos días, un tiempecito, hasta que Él fuera glorificado. You know, when He said this to that crowd, no one received the Holy Ghost right then and there. You know, He was still in the flesh. You know, there was it's a little bit of time that passed by, and then they received it. Amen. Ahora, hermanos, en Juan 14, 16 al 18, dijo Jesús, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Al Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis. ¿Quiénes eran vosotros? Los discípulos. Los 12 que estaban ahí. Ustedes le conocen este consolador. En otras palabras, ustedes ya conocen este consolador. Ya lo conocen. Dice, porque está con vosotros y será
en vosotros, está con vosotros y será en vosotros. No yo, dijo Jesús, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Let me read it in English and then I'm gonna make an explanation. John 14, 16 through 18. Praise be the name of the Lord. And I'm doing this to give you the basis of why it's so important that you should receive the Holy Ghost, because these are the promises of the Old Testament and the New Testament. Estas son promesas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento que usted lo tiene que recibir. Ahora, leemos, dijimos 16 a 18. And I will pray the Father, and he shall give you another comforter, that he may abide with you forever, even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, but sees him not, neither knows him, but ye know him. You know him. You 12 know him. Okay, you know the Comforter. You know the Comforter. He's saying, for he dwells with you. He dwells with you, that Comforter, and shall be in you, inside of you. I will not leave you comfortless. I will come to you. He's there with them right there in the flesh. He said, I'm going to come back, but in a different form. I'm going to come back in with you. And here's the thing that is so beautiful to understand why Jesus is God and he is the Holy Ghost. Amen. Él es el Espíritu Santo. You know, he was limited for 33 years, more or less, in the flesh to fulfill a ministry. You know, to be the Lamb of God, para ser, hermanos, para ser sacrificado. Amén. El Cordero de Dios tenía. Amén. Pero fuera de eso, hermanos, Él es Dios en espíritu. Jesús es Dios en el espíritu. Jesus is God in spirit. But he had a limitation of only 33 years. Y les dijo a ellos, ustedes ya conocen a ese consolador. En otras palabras, yo soy el consolador. Ustedes ya lo conocen porque está con vosotros, ¿verdad? Pero va a estar en ustedes. Amén. Ahorita yo estoy entre ustedes, pero voy a estar en ustedes, adentro. La diferencia entre afuera y adentro. And then, you know, and they needed to understand this, that Jesus had that limitation. He was with them on the outer, but he was going to be in them in the inside as soon as he was glorified, ya cuando fuera glorificado. Y estimados hermanos, eso es lo que usted está recibiendo, el Espíritu de Cristo, y por ahí también en la Escritura habla del Espíritu de Cristo que está en vosotros, the Spirit of Christ that is in you. Entonces, estimados hermanos, como les estoy diciendo, hermanos, como estoy diciendo esta mañana, estas son las promesas de que habla la palabra de Dios. Hay otras más, pero me voy a ir, hermanos, a Hechos 2, en Hechos capítulo 2, del 1 al 4. I'm going to go to Acts 2, chapter 2, verses 1 through 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes unidos, y de repente, 120, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba y cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les esparcieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Aquí está, hermanos, ¿verdad? La escritura de que habla acá en Isaías 28:11. This is the fulfillment of Acts 28:11, right here in Acts 2. And so let me go to there. Voy a entrar ahí, hermanos. Hechos 2, Acts 2. Gloria en nombre de nuestro Señor Jesucristo. De versos del 1 al 4. 1 through 4. And when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place. And suddenly there came a sound from heaven, and of a rushing mighty wind, and it filled all the house, the upper room, where they were sitting. And there appeared to them cloven tongues like a fire, and it sat upon them. And they were all filled with the Holy Ghost, the Spirit of God, and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. And as I was saying, this is a fulfillment of Isaiah 28:11. When God promised that in stumbling lips and in other tongues he would speak to his people. Why? Because they did not listen.
his people were not listening to God in their own language. Su pueblo judío, Israel, no le estaba escuchando. Y tuvieron que escuchar, hermanos, todos los judíos que llegaban de diferentes regiones, que hablaban otros lenguajes aparte del hebreo o del arameo, que hablaban, venían de lejos con otras lenguas regionales. People came, to Jerusalem for this big feast on the day of Pentecost, and they were coming from all regions afar, and he came to Jerusalem, amen, to Pentecost, and it was just like other festivities of the Jews. They came, but they spoke other languages other than the Hebrew and Aramaic, and so, or Latin or Greek or whatever. But when the Spirit of God, and this was a surprise for them, because this is what God had promised when they saw people speaking in tongues. First, they saw the evidence, the visual evidence of those cloven tongues. Miraron, hermanos, ¿verdad? Como llamas de fuego. Ahora, eso ya no ocurre. En ese momento era una evidencia física que miraran y que escucharan, ¿verdad? Entonces miraron, escucharon el sonido fuerte de la presencia de Dios. They heard the wind, the rushing wind, evidence the presence of God and the tongues upon them, to know that this was from God, that it wasn't from nothing else. They needed to be convinced that this was from God, from heaven. Tenían que ser convencidos de que esta era de parte de Dios y no de otra parte, otra fuente. Por eso Dios permitió que mirasen esas cosas que Dios ya no las necesita, pero sí las lenguas, hermanos, sí las lenguas. Entonces esa fue la forma que habló y convenció a aquellos que escucharon el estruendo, que miraron y dijeron, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué están hablando? ¿Qué tanto está sucediendo allá arriba en ese cuartito? What's going on in that upper room up there? This thunder and so many people talking, and wait a minute, I understand that's my language, and it's calling the glories of God. Ese es mi lenguaje. Me están hablando en mi lenguaje. ¿Alguien sabe mi lenguaje allá arriba? Y están hablando las glorias de Dios. Y entonces se convencieron de que era Dios el que estaba hablando. ¿Y quiénes estaban hablando? 120 hermanos que no tenían ni siquiera idea de lo que estaban hablando. 120 brothers and sisters. Mary, the mother of Jesus, was with them too. Okay? And I want you to understand this, that was the form that God needed to convince them that this was from Him, that it was from the Spirit of God. And they began to see, wait a minute. Y la gente que estaba hablando ni sabía lo que estaba hablando, fueron llenos del Espíritu Santo. Cuando que dijo Dios, estoy con vosotros, pero seré en vosotros, se estaba cumpliendo. Y ahí estaba Pedro, y estaba Juan, y estaba Mateo, y estaban todos estos personajes. También todos los discípulos también estaban recibiendo el Espíritu Santo y hablando en lenguas también. Amén. Entonces, lo que quiero decir, ¿por qué es tan importante que Dios hizo un tremendo show, si me permite la palabra? God makes such a spectacle of this event because He promised it in the Old Testament, and He promised it when He was in the flesh. Okay? Ríos de agua viva, el que cree en mí, como dice las Escrituras, ríos de agua viva correrán. Y ahí estaba corriendo el agua, ahí estaba corriendo ríos, ahí precisamente, rivers of living water were flowing right there in the upper room. And so people were convinced because they came from regional places that were Jews, but they came from all over the place, and they said, wait a minute, I understand what they're saying. And somebody else said, I understand what they're saying. And they're glorifying God. And they said, well, aren't these Jews just simple Jews? ¿No son estos judíos sencillos? Y están hablando en mi lenguaje, lo estoy entendiendo. Y fue la forma en que Dios habló, hermanos, en esta forma, con las lenguas que el Espíritu les daba que hablasen. What the Spirit gave them to speak. Allí, hermanos, precisamente. Y de ahí, hermanos, nos vamos, gloria al nombre del Señor. Despuésito de esto, y decía, pues, ¿qué no están ebrios? ¿Qué no están estos borrachos? Es temprano, son las 9 de la mañana y ya están tomando. They're drunk. Aren't they drunk? Because, they're going all over the place. Y es, hermanos, cuando se predica el primer sermón del Nuevo Testamento. The first sermon by Peter. But remember, all of the other disciples were right there with them, right next to him. Todos los discípulos estaban ahí, todos los demás estaban ahí. Menos Judas, claro, Judas.
Y hermanos, y él les dijo, ya que predicó ese sermón tremendo, el tremendo sermón, y que le preguntaron, varones hermanos, ahora qué haremos a esto, fueron compungidos de corazón. They were in their hearts convicted when Peter preached the sermon. Remember, just a few moments before they had received the Holy Ghost, before they got baptized, actually, right? Before people got baptized, okay? But God needed to do it that way. Y aquí Pedro les dijo en Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el Espíritu Santo. And you shall receive the gift of the Holy Ghost. Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Estimados hermanos, esta es promesa. Jesús le dijo a Nicodemo, necesitas nacer del agua y del Espíritu. Jesus said to Nicodemus, you need to be born of the water and of the Spirit. The water part is the thing that you do and you decide to get into the waters and the name of Jesus be claimed upon you. Usted es el que decide ser bautizado en el nombre de Jesucristo para perdonar sus pecados. Esto es lo que usted decide y hace. Amén. Pero Dios lo bautiza con el Espíritu Santo, como le dijo a Nicodemo. Amén. Eso ya es obra de Dios, pero usted tiene que creer. You need to believe. You need to believe that, como dijo Jesús, el que cree en mí, como dice la Escritura, you need to believe in Jesus, as the Scripture says. Entonces ríos de agua viva van a correr de su vientre y el Señor va a tomar control de su lengua al bautizarlo y usted va a poder gozarse en la presencia de Dios. You will rejoice all of your Christian walk. You will. Amen. Because you are fulfilled. Water and spirit. Be born of the water and spirit. Nacer del agua y del espíritu, hermanos, es necesario. Y a veces no enfatizamos tanto en esta segunda parte, hermanos, del bautismo del Espíritu Santo. We don't emphasize as we should. And to make sure that newcomers are receiving the Holy Ghost and they're speaking in tongues and they live in the Spirit, which is another topic, but they live in the Spirit because they need to live in the Spirit. Amen. Necesitamos, ¿verdad?, que los nuevos conversos y hermanos se llenen del Espíritu Santo, lo busquen, lo pidan, lo reciban, hablen en lenguas y sigan y continúen conectando con Dios. Amen. Donde estén, en casa, en el santuario, it doesn't really matter where, but they need to connect with the presence of God by themselves at the church. It doesn't matter. Amen. Entonces, hermanos, en el libro de los Hechos, usted que ya recibió el Espíritu Santo conoce todas las evidencias. I would invite anyone that is iffy about this to just read the book of Acts. Okay, we already read chapter 2, the beginning of chapter 2 of Acts, chapter 10, when the Gentiles first received, Cornelius they received the Holy Ghost speaking in tongues. Hermanos, el libro capítulo 2, capítulo 10, donde Cornelio y su familia eran gentiles, reciben el Espíritu Santo también. Hechos 19, Hechos 19, la experiencia de Pablo, Acts 19, when Paul, he received the Holy Ghost, and so on and so forth. Y hermanos, todas estas escrituras nos dicen una cosa, hermanos, es promesa de Dios. It is God's promise. Amen. Aleluya. En Corintios también, hermanos, 1 Corinthians 14:2, 1 Corintios 14:4, aunque algunos entienden, no tienes que hablar en lenguas, porque Pablo dice es preferible hablar 5 lenguas, 5 palabras de entendimiento que cientos o miles, verdad, en lenguas. Es una corrección. Nunca dijo que no hablasen en lenguas. Solamente hablaba para que hubiese orden en la iglesia. When Paul speaks to the church of Corinth, and he says that it's better for the converts to speak 5 words of understanding than 10,000 in tongues. It was a correction. He never said don't speak in tongues. He was just correcting the way they went about it. But he never said not to speak in tongues. Entonces, hermanos, ahí también dijo Pablo, ¿verdad? 1 Corintios 14:2, 1 Corinthians 14:4, porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Entonces usted cuando habla en lengua está hablando con Dios, el lenguaje del Espíritu. Amén. So let me read it in English to 1 Corinthians 14:2. Praise the name of the Lord. For he that speaks in an unknown tongue speaketh not unto man, but unto God, for no man understands him.
Howbeit the Spirit, he speaks mysteries. Son misterios, hermanos, pero nunca dijo Pablo, no hablen en lenguas. Dijo, es preferible para que no haya un desorden en la iglesia, en la congregación, como lo hacían los corintios. Amen. The Corinthians were out of place. I mean, they were speaking in tongues, yes, but no one understood anything. It was a service of tongues. Un servicio de hablar en lenguas, y los incrédulos entraban, pues no entendían. Entonces dijo, miren, es preferible, hay que hablar la palabra. Todo en su tiempo y en su orden. Everything in its place. Let's preach the word where people can understand. The gospel. Que la gente que entienda el evangelio y se convierta. Pero sí, en su tiempo, en su lugar, hable en lenguas. Porque no está hablando a los hombres, sino a Dios. Amen. You're not speaking to people, but to God, and God speaks to you through His Spirit. And sometimes we don't even understand what God is saying to us through the Spirit. No entendemos, pero sabemos, hermanos, que es un hermoso sentir su presencia. It's so beautiful and wonderful. We feel something inside, and we begin to understand later on what God is telling us. Amen. Pero entonces, hermanos, ¿qué es lo que estoy tratando de decir en este día? Que es necesario, hermanos, que las gentes reciban el Espíritu Santo en sus casas. En sus casas. People need to receive the Holy Ghost in their homes. There's nothing wrong with that, hermanos. No hay ninguna mal en esto. Tenemos que pensar que tanto tiempo no vamos a poder regresar a la iglesia. O cuánto vamos a tener que cerrar otra vez. When are we going to open and then close again because of this? And people are homes. Hermano, usted necesita, si usted nunca ha hablado en lenguas, si ha sentido la presencia de Dios, pero usted sabe que no lo ha recibido, porque ha dudado. You've doubted. That's why I went through the scriptures to let you know that this is God's promises. Son las promesas de Dios. Allí en su casa usted lo puede recibir. Con su familia, póngase a orar. Dígale, Señor, yo recibo tu espíritu en este momento. Para concluir, hermanos. Esta persona, su siervo que le habla, myself, I received the Holy Ghost in a home, in a house. Not my house, but somebody else's home. Not in church. I didn't receive it at church. Yo no recibí el Espíritu Santo cuando el Señor me lo dio en la iglesia. Yo quería haberlo recibido en la iglesia, pero el Señor no me lo dio ahí. The Lord never gave me His Spirit in His home, the sanctuary. But I received it visiting some brothers, a family, a Christian family. Hermanos, estábamos visitando unos hermanos. Es más, cruzando la calle de la iglesia, unas casas, hermanos, right across from church, a few houses, there was these brothers, new brothers that had gotten converted, and they were on fire for God, and they wanted to talk about the Lord and pray. Estos hermanos recién convertidos hermanos, estaban en fuego y querían más de la presencia de Dios y la palabra, y íbamos y hablábamos del Señor, y no hablábamos de los hermanos, hablábamos de Cristo. We didn't speak about brothers and sisters, we didn't speak about them, we spoke about the Lord. And there was a good, hermanos, en una oración de despedida, a dismissal prayer right there amongst the brothers. There were other brothers, otros hermanos que estaban también allí. Amén. Y vamos a despedir. We were going to dismiss. And the church was just right down the road. Amén. Y lo que yo hice, hermano, ya estaba cansado de no haberlo recibido después de un año de bautizado. After a year that I was baptized, I was tired of not having received it. And I asked the Lord to give it to me, that I believed, that to take away any doubt, que me quitara cualquier duda para que yo pudiese recibir el Espíritu Santo. Ahora, entre paréntesis, le prometí 20 ayunos al Señor. I wanted to do something. Okay? If there was doubt in my heart, I needed the Lord to take that doubt from me. And so I said, Lord, I'm going to promise you 20 fasting Sundays or days. Oh, but I told him, Lord, don't wait until the last one. Okay? You can give it to me anytime, but I'll still fulfill my promise. Le dije al Señor, no me lo des hasta el último de los 20 ayunos, dámelo cuando tú quieras, pero voy a cumplirte. Así, me entró esa necesidad, hermano, de recibir el Espíritu Santo. Tenía casi un año de convertido y todavía yo sabía que no había hablado en lenguas. Y sentía la presencia de Dios, pero yo sabía que no había recibido todavía. Amén.
I felt God's presence, of course, but I knew that I wasn't yet baptized in the Spirit. I had not spoken in tongues. So, I started fasting. Comencé a ayunar, hermanos. Y el tercer domingo, o sea, en el tercer ayuno, the third fast that I gave to the Lord, ahí estábamos con nuestros hermanos, en esta familia. Amen. We were right there visiting. And okay, we're going to go home. That's it. Dismissal. Let's go home. Y nos pusimos, nos hincamos a orar. No estaba el pastor, no había ministros, habían hermanos, hermanas ahí. There were no ministers, no pastors, but we're going to dismiss. And when I knelt down, I said, Lord, if you give me the Holy Ghost right now, I will believe. I will believe it and I will receive it. Señor, si tú me lo quieres dar, dámelo ahorita, y yo voy a creer que es tu Espíritu Santo. Y estando diciendo eso, hermanos, en mi oración, vino la presencia de Dios. Sentí el calor que entró en mí. I felt this warmth that came upon me. I was conscious, 100% conscious. Estaba consciente. No me desmayé, nada. Estaba consciente, todos mis sentidos. Y de repente, hermanos, sentí que mi cuerpo comenzaba a temblar. I felt my body trembling. I was aware of it. I was aware, conscious. Logic there in your mind, hermanos. Y de repente mi boca comenzó a start to stammer. Mi boca comenzó to shake. Y de repente, hermanos, sale como, ¿verdad? Como ametralladora, yo creo, ¿verdad? Algo que nunca había experimentado. Words came out of my mouth like stammering. I couldn't understand them, no podía entenderlo ni nada, pero yo estaba en el momento y sabía y entendía lo que estaba pasando. I knew what was happening to me. I knew, but I gave myself into it. Yo me entregué a ese momento, a esa experiencia, no la paré. No, yo quería que el Señor me llenase. I wanted God to fill me with the Holy Ghost. Y seguía hablando, y salían, y más salían, hermanos, ¿verdad? Poco a poco se fueron clarificando esas lenguas. The tongues began to take some form or shape, as I began. And somebody said, let's call the pastor so he can hear him. Alguien dijo, vamos a llamar al pastor para que nos escuche. I was aware, but I didn't want to stop. Yo no quería parar porque estaba sintiendo tan hermoso. Y yo sabía que el Señor me estaba bautizando con su Espíritu Santo, porque yo le dije, Señor, si en este momento tú me llenas, yo voy a creerlo. Lord, if you baptize me right now, I will believe it. All the doubts that I had, I put them aside. Todas las, hermanos, ¿verdad? Las dudas las puse a un lado y me puse a ayunar también. I began to fast because I meant business to the Lord. Yo quería esto, hermanos, gloria a Dios. Y seguí, y me pusieron en verdad, el teléfono. El pastor me escuchó, mi pastor este tiempo, y dijo, dijo él, sí, son las lenguas del Señor. Y estuvo un momento, amén, he said, yeah, those are the tongues, and he verified it, and as a testimony, y los hermanos siguieron orando por mí, seguimos orando, half an hour, I guess, media hora, no sé qué tiempo. I was aware of everything, but I didn't want to stop. Yo no quería parar, hermanos, no quería parar. Y yo sabía que el Señor me estaba llenando, y yo quería esto. Esos ríos de agua viva estaban en mí, estaban fluyendo. The living water was flowing through me. It was the Lord Jesus himself in me. Amen. Inside of me, his presence, su presencia. Entonces, hermanos, lo que estoy diciendo, que la presencia de Dios se puede recibir en casa. Yo no la recibí en un templo, en una casa. I received the Holy Ghost in somebody else's home. And then I went to my house. I went to my house right after that, and I continued to speak in tongues right there. It continued. I went home, me fui a la casa de ahí, ya era tarde, y me puse a orar, y el Señor otra vez. Sentí su presencia, y hablé en lenguas, y lloré, y me gocé, y dije, Señor, gracias que me has llenado. Gracias que me has bautizado. Todo este tiempo que ha pasado con dudas que tenía, Señor, gracias porque ya me llenaste. Y hermanos, puedo decir mucho más. I can say much more. Entonces, estimados hermanos, si usted está escuchando esto y no ha recibido el Espíritu Santo, escuche, por favor, este mensaje y escúchelo otra vez. Escuche también las citas que le he dado. Escuche mi testimonio. Please, if you have not received the Holy Ghost, I want you not only to see it right now, but rewind it and start it all over again and listen to the scriptures and read the scriptures too for yourself and convince yourself, or rather believe. That's what I'm trying to say. Believe God's promise
that is for you. Amen. God will give it to you in various ways. He can give it to you before you get baptized in His name. Él te lo puede dar antes que te bautices en nombre de Jesucristo, como sucede en el día de Pentecostés, sucede con Cornelio. Amén. Entonces, you know that Cornelius, they received the Holy Ghost when there was a preaching of the word. They got the Holy Ghost. They spoke in tongues. The day of Pentecost, they received it first, and then at least those that received it, and then they were baptized right after that. Ok, esa es una. Hay otra que unos reciben el Espíritu Santo en el momento que han sido bautizados, salen del agua y son llenos del Espíritu Santo. There are those that receive the Holy Ghost right after they come out of the waters when they receive the Holy Ghost. I, as a minister, as a pastor, had that experience when I baptized somebody, and as soon as they came out of the water, and I said with all strength, I said, and you will receive the gift of the Holy Ghost. I baptized the person, he came out, received the Holy Ghost, right there, right in the waters. También hermanos, una persona que bauticé en una ocasión, al salir del agua, recibió el Espíritu Santo. Y otros reciben el Espíritu Santo después, días, meses, semanas, dependiendo. Amen. Others receive the Holy Ghost after they have been baptized in Jesus' name. And it doesn't really matter at what point you received it. The point is that you get hold of this promise, of this gift, que usted obtenga, hermanos, este don. Entonces, hermanos, allí en su casa usted puede alabar a Dios y puede gozarse y usted puede hablar en lenguas y conectar con la presencia de Dios. You can connect with God's presence. Pero, hermanos, a mí, ¿verdad? Siento esta necesidad de decir, hermanos, que algunos pasan años y no reciben el Espíritu Santo, pasan años, ¿verdad? Y no hablan en lenguas todavía y viene duda en sus vidas, there's doubt, about it. And folks, brothers, God promised this, Tienes que nacer del agua y del Espíritu. You got to be born water and spirit. The first part you did, God does the second one. Dios hace la segunda, pero tienes que creer. Tienes que creerlo y tienes que tomarlo. Tienes que, ¿verdad? You gotta just hold of it. And if you need to fast for it, do it. Si tiene que usted ayunar, hermano, pero ahí en su casa, Dios espera que se abra el templo para recibir el Espíritu Santo. No. Don't wait until the services begin. You can receive it in your home. Amen. Because God is everywhere. Dios está en todas partes. Dios está ahí. Usted abra su corazón. Open your heart and God will. And those of us that have the Holy Ghost, we need to get into the Spirit at home. Necesitamos, hermanos, en nuestra casa sentir la presencia y hablar en lenguas y que hay un llenamiento y que hay un movimiento allí en casa. There needs to be a movement of spirit in your home. Praise God. Amen. Así que, hermanos, ojalá que usted haya entendido el mensaje este día y la urgencia en la cual se lo estoy dando. I hope you understood the message of today or Bible study, however you want to call this, and the urgency. Because I feel like we want to call an evangelist to pray for people to receive the Holy Ghost. Queremos llamar a un evangelista para que venga y ore para aquellos que no han recibido el Espíritu Santo. Hermanos, en ese tiempo no se ocupaba un evangelista. Se ocupaba que la gente creyese solamente, es todo. Que creyese a la palabra y que recibiera el don del Espíritu Santo. In right there in the book of Acts, people received it. ¿Verdad? They received it by Cornelius. They were listening to the gospel and they received it. Y otros, hey, ¿habías recibido el Espíritu Santo cuando creíste? Amén. Have you received the Holy Ghost since you believed? Ni sabemos qué es el Espíritu Santo. We don't even know what the Holy Ghost is. A veces la gente no sabe lo que es el Espíritu Santo. Es el Espíritu de Cristo. El Espíritu de nuestro Señor Jesucristo. It's God's Spirit. It's the Spirit of Christ. Amen. The Comforter, el Consolador, que es Jesús, hermanos. Gloria a Dios. Entonces, amén. Queremos hacer una campaña, queremos, ¿verdad? Para que 2, 3 lo reciban. No, hermanos, la cosa es esta. Hermano, usted es convertido, no ha recibido el Espíritu Santo, ya empiece a pedirle al Señor y créalo. Y créalo. If you are baptized and it's been years and you haven't received it, you need to get a hold and you need to say, Lord, I need it and I want it, and make it your priority to receive the Holy Ghost and speak in tongues. Don't let anybody tell you that otherwise. Oh, no es necesario.
Hermanos, tal vez las pequeñas lenguitas, esas ya no se ocupan. Okay? El estruendo ya no se ocupa. The wind, rushing wind, that was evidence for those people. Okay, and the little tongues up there, they're not needed anymore. Okay, all we need to just believe in the scriptures, the Bible, the New Testament. Okay, that's enough. Just believe in the New Testament that God did this, and you will receive it. Amen. So let's not wait till we go back to the sanctuary. Let's not wait until we call an evangelist for people to get the Holy Ghost. You can't receive it at home. You just got to get serious about it. Tiene usted que ponerse serio, hermanos. Entonces hablo a tanto aquellos que ya lo hemos recibido. Tenemos que conectar con el Señor y hay que sentir la presencia del Señor ahí en casa. Amen. Y aquellos que no lo han recibido, ya tiene que ser usted una prioridad. You need to make it a priority to receive the Holy Ghost. Y si tiene preguntas, hermano, llámenos, llame a su pastor. Si yo soy su pastor, llámeme. If you don't understand something, call me and I will clarify it for you. I will give you Bible for it. Yo le voy a dar la palabra para que usted lo entienda, pero tiene que creerlo. Esa es la importancia. Usted tiene que creerlo. Amén. Sin fe es imposible agradar a Dios. Without faith it's impossible to please God. Y si no cree que usted tiene que hablar en lenguas, nunca va a hablar en lenguas. If you don't believe, you will never. You're not going to be complete. No va a estar completo. Entonces, hermanos, gracias por escuchar esta mañana, hermanos. Quisiera hacer una oración. Ahorita me acordé que no oramos al principio. Se me pasó. I just right now realized we didn't pray, but I prayed before I started this study. Yo oré, hermanos, personalmente. Pero sí quisiera hacer una oración ahorita por todos ustedes, hermanos, que han batallado en recibirlo. Y yo sé que es difícil. Yo batallé un año y fue difícil. Y la mayor parte tenía dudas. Tenía muchas dudas. It took me a whole year because I had doubts about it and how and people had told me this and people had told me that and I got confused. Somebody told me, just repeat, la, 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 la. Some evangelists, and I knew it wasn't. Un evangelista me confundió más porque dijo, usted nomás diga, la, 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 y ya lo recibió. Y me confundí más de... Entonces, no, hermanos, el Espíritu viene solo. Nadie le tiene que decir usted, diga esto. No, el Espíritu le va a decir usted, le va a dar a hablar. The Holy Spirit will give you what to say. Don't let somebody put anything in your ear, No. By itself, it comes, and then you are convinced that it's the Spirit of God. Usted convencido que es el Espíritu de Dios, hermanos. Entonces, vamos a orar ahorita, hermanos, para que Dios le bendiga, le ayude. In the glorioso nombre de Jesucristo, the Lord may bless you. Father, I thank you so much for giving me this topic and pressing upon my heart the necessity of people to receive your Holy Spirit. Señor, poner en mi corazón la necesidad que los hermanos, la gente que te está escuchando, reciba el don del Espíritu Santo hablando en otras lenguas, Señor, y que se convenzan de tu palabra y crean para que esos ríos de agua viva fluyan a través de su vientre. And that those people that believe and accept your gift, Father, of your Spirit, that they may flow, rivers of living water may flow up on their lives. And those of us that have received the Holy Ghost years back, that we may continue to connect with you and feel your presence and speak in tongues. Que nosotros, Señor, que hemos recibido tu Espíritu Santo, aleluya, podamos, Señor, aleluya, seguir conectando contigo. Y gracias por tu presencia que la estamos sintiendo, Señor. Permite que este mensaje esté ungido, Señor, aleluya, esté ungido, Padre, en el nombre de Jesucristo. Que alguien que escuche esto, Señor, reciba hoy el Espíritu Santo de Satarabasía. Que alguien reciba el Espíritu Santo, Señor, en el nombre de Jesucristo. Alguien que esté dudando, Señor, que esté confundido, Señor, que toda la confusión se vaya. Somebody may be, Father, confused or in doubt, Father, that they may believe and no confusion goes, and they may be ready, Father, and you may baptize them in the Holy Ghost, Father, in the name of Jesus. I thank you, Father, and I give you glory forever and ever in Jesus' name. Amen. Dios les bendiga, hermanos, Dios les guarde. Su siervo, hermano Gustavo Guerra, pastor Gustavo Guerra, aquí en la iglesia en Paris, California, hermanos. Aquí está Casa de Dios. Y Dios los bendiga mucho, hermanos. Un placer. On behalf of your servant, brother pastor Gustavo Guerra, church, we have it in Paris, California, Casa de Dios.
And greetings to everyone. And hermanos, blessings to everyone. Bendiciones a todos en el nombre de Jesucristo. Amén, hermanos. Dios los bendiga.